Y estamos muy contentos, como decíamos, hoy tenemos visitas de lujo porque nos visita un periodista que es parte de la historia del periodismo de las últimas décadas en la Argentina. Y además, escritor que viene por Córdoba a presentar libros que estaba leyendo realmente muy interesantes, y es amigo de Sergio Baudañoto, por eso Sergio nos está visitando. Gracias, Sergio, por venir a tu radio, porque has empezado en los primeros programas y que pronto seguramente volverás, así que ¿qué tal, Sergio? Buen día. Hola, chicas, ¿cómo va Patricia? ¿Cómo va Flor? Hola, Angelito, ¿todo bien? Bueno, hola la audiencia también, che, de estas horas de la mañana. Sí, la verdad que, bueno, con un amigo en casa uno siempre está bien. Y un amigo, qué sé yo cuántos años, compartimos redacción en el 81, 82, no saquen la cuenta de los años que tenemos, nada más. Gente grande. Es lo único que pedimos. Somos gente de otro siglo. ¿Qué tal? Héctor Sánchez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias Patricia, gracias mi querido amigo Sergio Baudañoto. Sí, muchos años de conocernos en redacciones, en actividades sindicales de allá del gremio de prensa en Buenos Aires, y después la vida, juntándonos en distintos lados. Nunca vamos a olvidar estas cuestiones de la solidaridad, encontrármelo a Sergio en la Puerta de Telam en 2018, cuando los 354 despidos que el macrismo nos desarrajó sobre la cabeza, el día que Argentina jugaba un partido importante del Mundial y los compañeros que estaban en Rusia cubriendo el partido, ya el primer gesto de solidaridad fue no cubrimos el partido. Listo. Claro. Y si echaron a nuestros compañeros, nos volvemos a Buenos Aires para estar con nuestros compañeros. Una cantidad de cosas, una serie de firmezas que hablan de un gremio chiquito, porque el nuestro es un gremio pequeño, pero siempre dispuesto a defender el trabajo, la dignidad. Podemos perder, y hemos perdido mucho, sí. Pero tenemos más experiencia de pérdidas que de... Sin duda, pero hay cosas que no se negocian, y encontrarlo a Sergio en la puerta era volver a aquellos tiempos de asambleas donde nos habíamos conocido, abrazos en la redacción, y bueno, en la vida te junta el momento, te separa otros años, es la vida misma. Es la vida. Y bueno, y ahora de visita acá, porque el libro empieza a tener su recorrido. El último es Fuiste mía sobre la historia de Fuiste mía un verano. Es una colección que se llama Historia Social de la Canción, de la editorial Mil Campanas, y cada librito, cada volumen cuenta la historia de una canción, no la historia de todo el compositor, el autor, pero sí esa canción, por el contexto social en que se escribió, el momento histórico, el porqué. Qué bueno. Y con un libre albedrío, que Mariano Suárez es el director de la editorial, largó el número 1 de la colección, fue Oración del Remanso, de Jorge van der Mole. Y el mío, yo tengo un programa de radio, vivo en Avellaneda, y tengo en un centro cultural un programa de radio por streaming los sábados, vino a presentarlo. Y ese mismo día me dijo, ¿querés escribir algo? Sí. Claro que sí. Dice, bueno, pensalo. No, ya lo tengo. ¿Cómo? Sí, ya lo tengo. Fuiste mío un verano. Ah, buenísimo, me dijo. Claro. Buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que vos decís Fuiste mío un verano, y uno te dice buenísimo, el otro te dice, ah, qué bueno, y a todos les dibuja una sonrisa. ¿Por qué les dibuja una sonrisa? Porque es una balada romántica, canción popular, no siempre con la mejor prensa del mundo, alguna vez ninguneada, pero en el medio está la figura de un grande, en el medio está Leonardo Fabio. Y sobre Leonardo Fabio, compositor y cantante, no hay materiales. Este es el primer libro que apunta a esa etapa de su vida, que es fundamental. Porque Fabio estaba fundido. Cuando grabó Fuiste mía un verano, el disco chiquito en el invierno, mirá vos qué paradoja. El tema se llama Fuiste mía un verano y se grabó el 21 de junio del 68, el día que empieza el invierno. ¿Estaba fundido por sus proyectos cinematográficos? Él era un director de cine, como él mismo decía, de cineclubes y de culto. Tenía el pecho lleno de medallas, como Idi Amin, decía él, pero no tenía un mango en el bolsillo. Ganaba premios en festivales internacionales que alcanzaban
para empatar, para salvar la inversión, pero las películas de Fabio hasta ese entonces no vendían entradas. Las dos primeras eran Crónica de un niño solo, una película que hoy por los críticos, después de toda una revisión de historia del cine argentino, es considerada la mejor película de la historia del cine argentino. Yo elijo una de Fabio también, pero no es esa. Para mí es Juan Moreira, porque aparte es fundacional. Es en colores, es la primera en colores que hace Fabio, y es el radioteatro que escuchaban nuestras abuelas, nuestras madres, llevado a la pantalla con un sentido popular. 2,5 millones de entradas vendidas en 1973. Que es una barbaridad. Nah, y hablar. ¿Y esta canción cuántas? 1,5 millones de discos. Entre 1968... ¿Era un simple? No, el simple vendió 500.000. Ajá. El long play, que no pasaba con ninguno de los otros que vendían mucho, Sandro, Palito, los chiquitos todos vendían 500.000, 300.000, 400.000. En 1972, un cantante todo rapado, pelado, que le decían Eleno vendió 500.000 de la chica de la boutique. ¿Qué fue de Eleno después? ¿Quién sabe algo de Eleno? ¿Quién contó algo? Pero la canción yo me la sé de memoria aún hoy. Iba yo paseando, mirando y mientras soñando cuando te vi. ¿Ves? Claro. Te miré a los ojos. Te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Se armó el baile. No, tremendo. Y entonces, bueno, el disco... 500.000 vendió. 500.000 claro, vendió. bueno, estaban Raúl Padovani, Rubén Mato con Salta Pequeña Langosta, todos vendían un disco. También tenías que tener en cuenta canción. El contexto de esa época. Las grabadoras compraban espacios en la radio por horas. Claro. 6 horas acá, 4 horas allá. Había un conductor, vos te vas a acordar, Leo Rivas, tomate un mate, Leo. Él promocionaba todos esos grandes éxitos. Las grabadoras ponían los discos arriba y pauta publicitaria. Y el disco se escuchaba en cadena nacional. Perdón, vamos a aclarar esto porque seguramente mucha gente no se imagina, nuestra compañera tiene 22 años, ¿cómo era en esa época? No había otra forma de escuchar música. No, la radio. No, nada. El mundo era distinto. El mundo era otro mundo, no había Spotify. Por eso, bueno, muchos dicen, vendió 1,5 millones de discos cuando no había Spotify. Sí, pero no todos vendían 1,5 millones de discos. Claro. No todos vendían 1,5 millones de discos. Claro. Cuando hice cuando empecé con las entrevistas y la investigación para Nico Fabio, uno de los que le dio testimonio, es el hijo de Leonardo Fabio, que vino a cantar cuando el Centro Cultural Leonardo Fabio cumplió 10 años. Sí. Nico es un fenómeno, el hijo del segundo matrimonio de Leonardo, el matrimonio con Carola Leighton. Sí, nos vemos muy seguido, me contó cosas muy lindas, pero lo que me contaron fueron los músicos, los directivos de grabadora. Vico Berti es el autor, el arreglador y el autor de la música del tema. En realidad el tema estaba casi hecho y Vico le dio unas vueltas de tuerca, y Leonardo, que era un hombre muy, muy generoso, todas las coincidencias que tengo de los testimonios, que Fabio era muy generoso, muy serio, un hombre de palabra, me dijeron los músicos de él. Los músicos de él eran los que después formaron Alma y Vida. Bernardo Baraj, Juan Barrueco, Gustavo Moreto, esos eran los músicos que lo acompañaban en el escenario, que no eran Alma y Vida todavía. Ya se conocían, pero ahí se afiataron. Y después de los carnavales del 70, tenían unos contratos todavía pendientes, y Leonardo le dijo: yo estoy saturado, no puedo más, termino estos contratos y yo voy a dejar de cantar un tiempo, pero les avisó con mucha anticipación. Y ahí ellos decidieron ser un grupo musical y Bernardo Baraj le puso el nombre, Alma y Vida. Ellos me contaron que la dinámica de los shows eran 6, 7 shows por noche, de 30 a 35 minutos. Fabio en su momento declaró que nadie hablaba de dólar, en esa época no existía, pero con la historia de que tiene el dólar en la Argentina, pasar los números, que los números son siempre números, y por noche podían llegar a recaudar entre 30 y 40 mil dólares, por noche. Claro. Descansaban los lunes, pero no ni en enero ni en febrero, porque la gente requería clubes, sociedades de fomento, giras cercanas. No grandes recitales, sino... Pero la suma daba no sé cuántas canchas de River. Claro. Entonces, y ahí en ese marco, en ese contexto, me dijeron: mira, los dos grandes vendedores eran Sandro y Palito Ortega.
de cada chiquito vendían 300, 400, 500. Pero lo pasabas a eso, al long play, explicado a los niños, el disco grande, el de vinilo. Pasado al long play no vendían más de 120, 130, 150.000. O sea, que Fabio haya vendido más de 1 millón de long play era un suceso en toda época. Claro. ¿Y por qué? Si era un rubro parecido, lo que ya el naciente rock nacional, al que yo me adscribí porque me considero de esa generación y un rockero total, consideraba eso música comercial. Primero un error de mirada, todo tiene que ser comercial, si no vende no puede perdurar. No te va a llegar a vos, además. Y no podés seguir la cadena Claro. de seguir produciendo, componiendo, cantando, grabando y todo eso. Pero ponele música beat, música comercial, todo eso. En ese contexto, esta canción perduró, atravesó la barrera de los años. Cuando cumplió 50 años el tema, en 2018, ya la compañía original en la que grababa Fabio, CBS, ya había sido adquirida por Sony. Y Sony dijo, 50 años de un disco que vendió más de 1 millón. Se merece una edición especial, se merece una remasterización, un vinilo con un bonus track. Bueno, todo eso llegó a mis manos cuando empecé a investigar el libro. La gente de Sony me trató maravillosamente, me sacaste la cinta original de la grabación, siempre se guardó porque siempre la empresa la consideró una de sus joyas. Claro. No todos los artistas. A ver, la mirada de un gerente de una discográfica siempre fue vender, obvio. Cuanto más vendía, más éxito tenía ese gerente. Pero con Fabio era otra cosa. Dice, cuando él dijo que no quería grabar más ni cantar más, fue tomado con naturalidad, fue darnos la mano y decir, bueno, cuando tengas ganas, cuando quieras otra vez, vení, esta es tu casa. Claro, respeto a un artista que seguramente se había ganado. Y bueno, el tema se fue instalando, el tema se transformó en una canción popular. Hoy vos lo ponés en un cumpleaños donde se juntan distintas camadas, generaciones, lo pones en una peña, donde lo pongas y la gente lo va a cantar. Cuando Nico Fabio lo canta en vivo, lo canta todo el teatro, en donde sea. Es un tema que quedó en la memoria. Yo creo que por la sencillez. ¿Por qué llegaba Fabio de una manera tan directa al pueblo? Porque era popular sin proponerse, era popular. Como él decía, yo soy la gente. Y desde ahí se movía. Fue el primero que incorporó la palabra piba en las canciones, salvo en el tango, que siempre se usó la palabra piba. Pero fuera de eso no se usaba la palabra piba. Y fue el primero antes de que Manal grabara No Pibe, 2 años antes de que Manal grabara No Pibe. Y está llegando a Córdoba justo cuando un familiar directo de Leonardo Fabio tuvo una experiencia en Cosquín, de la que todavía se sigue hablando. Sí, su sobrina, claro. Luciana Yuri, que es una hermosura de persona y de música, es la hija de Suair, del hermano el autor de los guiones, de los libros, de las películas de Leonardo. Seguí el tema, estoy al tanto. Es una muy buena persona, Luciana, y tiene una dignidad altísima. Sí. Y no la van a amedrentar. Claro, lo demostró en esto. No, buena experiencia, dijo. Lo que pasa es que es una cuestión de ADN, ahí son todos así. Claro. Sí. Nico arregla una actuación, algo, y no le gusta algún ninguneo, algún maltrato con la gente que trabaja con él, no canto, listo, no canto. O sea, se pone por delante siempre lo humano, ¿no? Lo humano. Héctor, vas a presentar este libro en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, no Villa María, lamentablemente, pero... ya va a llegar. Vamos a ver. Porque me voy a quedar unos días acá en Córdoba. Mañana vamos a estar en Agua de Oro, con mi amigo el negro Víctor Pintos, el autor del libro de Tanguito y de varios libros más. El negro no lo va a decir él, pero es de la primera redacción de Página 12, cuando apenas lo fundó La Nata. Tiene una historia muy larga, va a Agua de Oro y después a Altagracia. Y el sábado en Altagracia, que lo organiza la municipalidad y la comuna de San Isidro, gente conocida, amiga, que se enteró de la salida del libro, organizó todas por las de ellos. Es más, no tienen los libros todavía. Cuando yo llegue el sábado estarán los libros allí, con mucha generosidad, con mucho compañerismo. Quédense después a dormir acá,
conseguimos un lugar. El libro empieza a caminar solo y tiene la impronta de la generosidad del más grande de nuestra cultura popular, que fue Leonardo Fabio. Un tipo que dejó un sello por donde pasó. Cuando fue que les avisó que no quería cantar más, le dicen, pero los músicos, ¿y qué vas a hacer, Leonardo? No, voy a ir a Madrid, ahí tengo unos recitales ya arreglados. Lo invité a un muchacho que hace como 15 años que está viviendo allá, que no lo dejan entrar acá a la Argentina, a un señor que vive en un barrio que se llama Puerta de Hierro, y quiero una tarde juntarme con él a tomar café, mates, lo que sea. ¿Quién? El señor Juan Domingo Perón. No, Perón no iba a ver a nadie. Todos los que lo invitaban, los argentinos que pasaban por Madrid y tocaban, él no iba. Pero él fue su entonces esposa, Isabel, al recital, y a los 2 días Leonardo se pasó toda una charla, esas fotos que se ven a Leonardo con Perón, el gorrito, hay filmación, y Perón le agarró un cariño que era como una cosa inmediata por lo que él transmitía. No se olviden que al año siguiente, eso fue en el año 71, al año siguiente Leonardo fue uno de los invitados al avión de regreso de Perón el 17 de noviembre del 72, en una invitación extendida donde había muchos artistas, Marilina Ross, Emilio Alfaro, deportistas, José Sanfilippo, Chunchuna Villafañe, Pino Solana. Estaba Leonardo Fabio invitado especial en ese vuelo. Héctor, estamos hablando de este libro y que ojalá que pronto se pueda presentar y lo tengamos disponible en Villa María. En este programa hay un segmento, una columna de historias, canciones con historia, que bueno, nos encanta así revelar esto que nos suena como de memoria, pero no sabemos qué hay detrás. Me parece que va a ser muy interesante leer no solo el libro, sino toda la colección. Pero además, como nos gusta el periodismo, nos gustaría que desde tu mirada nos cuente un poco cómo evolucionó o involucionó la profesión desde aquella redacción de Página 12 que se fundó ingresando de manera disruptiva al escenario de la comunicación en Argentina, hasta Telam con los despidos y todo lo que sucedió. Me gustaría que me cuentes tu mirada de ese proceso de evolución o involución del periodismo. Te cuento brevemente, Patricia, antes que arranque él, que él fue el que fue a Paseo Colón 111, así como nosotros fuimos un día a radicar, a ponerle el nombre El Diario del Centro del País, él fue allá y llegaron y le querían poner El Diario a Página 12. Dice, no se puede. El nombre original iba a ser no se puede El Diario. No. El Diario Popular tenía registrado todo lo que fuese para Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el diario, todo lo que fuera. La palabra diario. La palabra diario la tenía registrada el Diario Popular. Entonces estaban ahí, ¿qué le ponemos? Y bueno, tiene 12 páginas, más o menos, lo simplifico. Sí. El compañero que estaba a cargo de anotarlo, de registrarlo, bueno, vos decías hace un rato, no había Spotify, no había celulares, entonces teléfono público en la esquina, diálogo con la nata, ¿qué hacemos? Che, ¿cómo le ponemos? Claro. Sí, qué sé yo, manzana, no sé, fíjate, ponele el Nuevo Diario, volvió. No, te dije que todo lo que tenga la palabra diario, no, porque te voy a poner nuevo así grande y diario lo vas a tener que poner así chiquito. Está registrado por Diario Popular. Bueno, otra vez. Bueno, tiene 12 páginas, ponele página 12. Nunca salió el diario de 12 páginas, jamás. El número 1 ya salió con 16 páginas. Claro, el proyecto era 12. El proyecto era 8, que era un delirio de la nata de que sea un segundo diario. De que la gente se comprara 2 diarios, claro. El segundo diario fuera. Claro. Y los canillitas, el jefe de los canillitas, de la venta de los canillitas. El Cholo Peco, el de los distribuidores de diarios y revistas, que era como manejar Netflix y Spotify juntos en esa época. Claro. Vos sacabas un diario, vos sacababas una revista y vos le caías bien al Cholo Peco y lucía arriba en los kioscos y todo. Y aparte hubo un equipo de inteligencia increíble donde se mezcló experiencia. Ahí había muchos colegas, muchos compañeros que volvieron del exilio y se sumaron de entrada a Página 12. Nómbrate algunos. Y cuando yo estaba en Telam, mi primera época en Telam, mi primera etapa en Telam, yo entré en el 84 con La Democracia, y en el 87, en marzo, me entero, hablo con la nata, nos conocíamos de la revista El Porteño,
Yo había publicado varias notas y habíamos hecho 2 notas juntos, entre los dos. Yo hacía la investigación y Jorge escribía. Una fue la estafa de la Ítalo durante la dictadura militar, una empresa que ya no existía prácticamente, y Martínez de Oz hizo que el Estado le pagara a un testaferro que la compraba. Una estafa colosal. Fue tapa de la revista, y después hicimos una investigando el comportamiento del periodismo en el golpe militar del 76. Fueron notas muy buenas, quedamos muy amigos, cada tanto nos juntábamos a tomar café. Yo me entero de que sale un diario, que le dije, la Nata, lo llamo y venite ya, qué sé yo, ¿qué hago con Tela? Y pedite licencia, me dice, porque vamos a ver qué onda. Claro. Cómo van. Es un diario nuevo, nada. Mucha plata no hay, pero le tenemos mucha confianza, y me tiró algunos nombres que ya estaban adentro y los que iban a venir. Vuelvo esa misma tarde a Telan a pedirme licencia. Ya era fines de marzo, 6 meses de licencia sin goce de sueldo, y salen los compañeros. Pediste licencia, te vas a un diario, ¿por qué? Sí, hay un diario nuevo. Vos estás loco, ¿cómo vas a dejar Telan para ir a un diario nuevo que no sabés? Digo, mira, lo único que sé es que a la tarde me dijeron, cuando cerramos mi ingreso, que 5 metros allá en diagonal va a estar sentado un tipo que se llama Juan Gelman. Allá va a estar Osvaldo Soriano. De 5 plantado en el medio de redacción pidiendo la pelota y distribuyendo Miguel Briante. ¿A vos te parece que yo no voy a ir? Claro. Aunque me toque el banco de suplentes, yo miro el partido del banco, pero yo quiero estar ahí. Claro. Sí, me dicen, sí, la verdad. Qué hermosa época. Y bueno, fue exitoso. No fue mala la decisión. Fue exitoso, siempre tuvo. Primero, la cabeza del diario era muy irreverente. Los títulos principales de entrada jugaron entre lo veraz, la certeza y el humor. El número 1 de Página 12, el 26 de mayo de 1987, sale con lo que había ocurrido el 25, ¿no? El día anterior, fecha patria. En el colegio militar había habido un acto, estaba muy, muy fuerte el tema de los derechos humanos, con el gobierno de Alfonsín avanzando con la decisión de juzgar, de juzgarlo, y ya habían sido condenados. En el 85 habían sido condenadas las juntas militares. El tema de los derechos humanos estaba muy fuerte. Y la foto, Miguelito Martelotti, el jefe de fotografía, el jefe, como decía él, jefe y casi único, porque él, unas 2 semanas antes le permitieron tomar una persona más, Horacio Pagoni, un fotógrafo tremendo, pero no había, fue un diario que salió muy austeramente, no había mucha plata. Claro. Dice, no, vamos a salir con algunas fotos de agencia, pero propios teníamos 2 fotógrafos nada más. Y Miguelito cubrió el acto en el colegio militar y captó con la lente, con esa mirada de fotógrafo, un militar sonándose la nariz, un pañuelo blanco, con la gorra, con el uniforme, con todo. Y la tapa era acto en el colegio militar con los derechos humanos en pugna, y el título grande era sí, juro, sonándose la nariz. Ese juego de lo gráfico, ¿no? Claro. Y el texto pegó inmediatamente en la gente y cambió el lenguaje periodístico. El mismo día que salimos con ese título, La Nación decía, celebróse la fecha patria. Chau, La Nación, fuiste, no podés nunca más poner ese título. Claro. Y claro, escribían como en 1920, entonces. Y hoy es otra cosa, porque fue un diario que siempre estuvo muy ligado a su mantenimiento. Digamos, la explosión del éxito en venta no fue inmediato, decir, bueno, pasamos en 3 meses a vender 100.000 ejemplares. No, eso pasó más con el tiempo. Pero el diario se instaló muy bien en las redacciones, se imprimían muy pocos ejemplares por día, 10.000, 12.000, y entonces a las 8, 8:30 no había en Página 12 en ningún lado. Entonces, ¿cuál era el rebote en todos lados? Y que nosotros, en algún lado del diario, siempre figuraba, agotamos de nuevo. Negro, pero creo que la pregunta de Patricia va orientada al periodismo hoy, no a Página Hoy, sino al periodismo hoy. Partiendo de la base de que empezaste a ser periodista leyendo a Osvaldo Ardizone, sí, en el Gráfico, en la revista El Gráfico. Escribía poéticamente el fútbol, cosa muy difícil, claro, pero eso te llevó a ser periodista. Pero bueno, ahora, a la vuelta de los años, ¿qué periodismo tenemos según tu mirada? El peor que recuerdo desde que empecé a leer revistas y diarios, desde muy chiquito, y
desde que soy periodista profesional. ¿Cuándo me sentí periodista profesional? Cuando terminé de estudiar, no, cuando entré en mi primer trabajo y estaba en la cola para cobrar mi primer sueldo en blanco, que fue en el primer Tiempo Argentino, que había salido a fines del 82 y yo entré en enero del 83. Cuando estaba en la fila con compañeros para cobrar, mirá, decía, ahora sí que van a tener que empujar fuerte para sacarme de acá porque entré. Claro. Y yo tengo hambre de todo, hambre de periodismo, hambre de todo. ¿Por qué peor? Porque perdimos la batalla que ganaron las empresas, que ganaron los medios hegemónicos. Por eso en la puerta recién la emoción que sentí cuando mi amigo Sergio Baudañoto me saca la foto que recuerda que esta es una empresa recuperada por sus trabajadores. Nosotros necesitamos muchas experiencias como esta. Yo, aparte de la carrera periodística que amo, porque esta es la profesión que elegí, y no todo el mundo tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta, siempre valoré eso. Tuve que tragar sapo como cualquiera en algunos momentos de la vida, o hacer cosas que no era el lugar que más me gustaba, pero nunca hice lo que no quise. O sea, por ahí no siempre pude escribir o decir en radio lo que quería, pero nunca dije lo que no quería. Claro, nunca te obligaron a decir algo con lo que no y si me obligaron, hubo problemas, porque claro, siempre hubo pertenezco a la camada, lo mismo que Sergio allá en aquellos primeros años que nos conocimos en el 83, con una gran conciencia sindical, con una gran conciencia de trabajador, que se fue perdiendo, porque el periodismo se puso de moda con los años, se perdió la esencia de considerarte trabajador. De prensa. Claro, trabajador y un trabajador más, un trabajador. Discusiones tremendas en asambleas de grandes lugares de trabajo, como Telam, como diarios. Uno con el querido loco Galeano, que vos es amigo tuyo también, Alberto Galeano, porque Alberto consideraba que éramos periodistas y que había que trabajar para informar. No, somos un trabajador como un metalúrgico, como un farmacéutico, como un bancario. Y si es un paro general planteado en defensa de intereses de los trabajadores, paramos como cualquier trabajador. No somos una supraestructura por encima del trabajador. Sobre discusión de muchos años. Inclusive claro, en Córdoba hay experiencias que decidieron hacer, por ejemplo en el Cordobazo, el paro el día después. Sí. Adhiriéndose a la medida, pero cronicando lo que pasaba ese día. Pero se votó en las redacciones eso. Se votó en las redacciones. Sí, o sea, considerándose trabajadores, adhiriendo a la medida de fuerza y con la particularidad de que querían llevar a la comunidad las instancias del Córdoba, de lo que después se llamó el Córdoba. Conocí a uno de los grandes próceres de esos días, de la capital cordobesa, el querido maestro Luis Reinaudi, que me contó él en persona cómo fue la votación en los principios. Claro. Porque había muchos compañeros militantes de espacios de izquierda, de espacios del peronismo, que planteaban, no, paro es un paro, a tal hora paramos, sí, y que se votó la idea esta, porque estaba en el aire que iba a pasar algo grande, que era mucha la participación que ya estaba coordinada, que se sabía. Después, bueno, viste, al otro día hay que ver lo que pasa, pero... Digamos, el hecho ese de apuntar a sentirse o no un laburante en una redacción te hace tener más o menos contacto con el laburante, con claro, la gente, con el otro. Una empatía, ¿no? De decir somos laburantes. Sí, creo que va por ahí un poco. Y en cuanto a la calidad del periodismo, si las empresas imponen su mirada, si imponen su ritmo, si imponen su búsqueda de ganancias, pese a todo. Y acá pasó lo que pasó en todo el mundo. Argentina no es una isla. Yo creo que el capitalismo a nivel mundial asumió el fracaso que tuvo en unas cuantas décadas del siglo XX, que fue apoyar dictaduras militares que le generaron un gran desprestigio a las Fuerzas Armadas de cada país y generaron rebeldía en los pueblos. La estrategia que siguió fue los medios hegemónicos y el Poder Judicial en nuestras manos. Compramos a los jueces, compramos a los periodistas que se quieran vender, plata hay, y este es el periodismo que tenemos hoy. Da asco, en general, un canal que vos pongas, hablo de los grandes medios, y están estos espacios, y están los que podemos hacer algunos. A mí no me gusta el streaming, lo aclaro, no me gusta la radio. Ah, está saliendo en streaming, ¿eh? Mírate. Pero, como decía el maestro Omar Serazuolo,
la radio es teatro de la mente. Imagínate el estudio, imagínate el micrófono, imagínate el que habla. Me acuerdo en aquellos años 70, una locutora que tenía la voz más hermosa de la radio, estamos hablando de AM, ¿no? Gana un Martín Fierro. Cuando empiezan los Martín Fierro a tener mucha importancia, porque eran premios todavía y no eran estatuitas que se rifaban en una kermés, eran premios que los colegas elegían. ¿Quién es Lucha Mengual? No, Betty Elizalde, que recibe el premio y que dice, bueno, qué alegría para mí, qué decepción para ustedes, por todo pero bueno, tuve que subir, porque la voz de Betty Elizalde era de lo más sensual que a la hora que sea, porque yo escuchaba un programa de ella a la mañana. Claro. Y antes yo estudiaba la tarde en un colegio de San Miguel, donde me quería, allá cerca de Capital. Y era una voz, porque la voz de Lucha Mengual era para la noche. Sí. Crandall, ¿no? El programa de una colonia, de un perfume que hacía. Era una voz para la noche. Pero, sí, pero Betty Elizalde más recordada. Betty Elizalde, una maestra de la locución, sin Gracias, duda. Héctor Sánchez, autor del Portuario e Historia Social de la Canción, que en el capítulo que habla sobre el tema de Leonardo Fabio, que si te parece, en este saludo de la despedida del estudio de la radio, lo vamos a escuchar. Mirá que al lado tuyo hay uno que lo canta, ¿eh? ¿Cómo? Al lado tuyo está sentado alguien que en las fiestas se pone un ¿sabes pañuelo lo que vamos a de hacer? Para no volver a pasar el papelón de recién, ponemos la música, apagamos el micrófono y le cantamos acá. Gracias, Héctor. No, a ustedes, gracias, muchas gracias.